Hola a todos, vamos con un nuevo tema de fluidos o hidrostática, también se puede llamar. Y vamos a estudiar la presión dentro de la atmósfera y dentro de los líquidos, dentro del agua, por eso lo de hidrostática. Líquidos en estado de reposo, no fluyendo como un río, sino en estado de reposo. O gases en estado de reposo. Lo primero que vamos a ver es el concepto de presión. Lo tenemos ahí, fuerza partido por superficie. La presión va a ser la fuerza que se ejerce sobre una superficie y se calcula dividiendo la fuerza F entre la superficie en la que se está aplicando. Por ejemplo, si tenemos una superficie y la tenemos en verde S y una fuerza F, no tenemos más que dividir la fuerza F en newton y la superficie S, que vendrá en metros cuadrados en el sistema internacional, con lo que su unidad será un newton dividido, ¿no? Newton dividido por metro cuadrado. Estas serían las unidades. Claro, al dividir por la superficie, ¿qué está ocurriendo? Que si la fuerza es muy grande y la superficie es muy pequeña, esto da una gran presión. Con lo cual, para aumentar la presión podemos disminuir la superficie. Esto podemos hacerlo con un clavo que nosotros presionamos con un martillo o con cualquier instrumento por esta parte. Y aquí, al ser la superficie muy pequeña, una S muy pequeña, pues como consecuencia la presión ahí va a ser muy grande. A la inversa, si yo esa fuerza la extiendo entre una superficie muy grande, pues me va a dar una presión pequeñita. Por ejemplo, si yo quiero andar por la nieve, uso las raquetas estas típicas que salen en las pelis. Claro, al aumentar la superficie, mi peso se reparte por toda esta raqueta y al ser la superficie grande, la presión que se ejerce sobre la nieve es pequeña y eso hace que no se hunda. Esto sería una forma de ver que la presión está relacionada con la fuerza y la superficie. A menor superficie, mayor presión; a mayor superficie, menor presión. Vamos a ver un ejemplo de cálculo. Dice, calcula la presión que ejerce un cilindro de radio 10 centímetros, luego aquí tendríamos un radio R, que sería 10 centímetros, que en metros son 0,1 metros. Y una masa de 500 gramos, luego esto tendrá una masa de 500 gramos, que lo puedo poner ya en el sistema internacional, sería 0,5 kilogramos. Cuando está apoyado por su cara circular. Tendría yo que calcular esta fuerza, que es el peso, y yo sé que el peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa es medio kilo, la gravedad son 9,8 metros segundo cuadrado y obtengo 4,9 kilogramos metro segundo al cuadrado. Y esto es justamente el newton. Luego tenemos un peso de 4,9 newtons. Ya tenemos la fuerza, peso. Me falta calcular la superficie. ¿Cómo puedo saber la superficie si el radio es 10 centímetros o 0,1 metro? Pues muy fácil, yo sé que la superficie de un círculo es multiplicar pi por el radio al cuadrado. Pi, que vale 3,14. El radio, que va a ser 0,1 metro, como va al cuadrado, 0,1 por 0,1, 0,01 metro por metro, metro cuadrado. Y como tengo que echar la coma 2 hacia la izquierda, pues me sale 0,0314 metros cuadrados. Ya tengo la superficie, tengo la fuerza, pues dividimos. Presión. Vamos a poner pres porque peso y presión se pueden confundir. Empiezan por P. Presión. Fuerza partido por superficie. La fuerza era el peso partido por la superficie de
el cilindro, bueno, de la base del cilindro, del círculo que forma, pues no tenemos más que dividir los 4,9 newton entre los 0,0314 metros cuadrados y usando la calculadora obtenemos 156 newton partido por metro cuadrado, o lo que es igual, porque esto ya tiene su propio nombre, 156 pascales. Y con este ejercicio nos despedimos de la clase de hoy. Hasta la próxima.